Antes de entrar de lleno en lo que es PLSQL, quisiera ver contigo un poco de los conceptos acerca del ciclo de vida del desarrollo de software. Un problema que tenemos es que confiamos mucho en nuestra capacidad. Nosotros tenemos un problema, un desarrollo que hay que hacer e inmediatamente empezamos a codificar. Ni siquiera hacemos bien el análisis, no hacemos un flujo bien diseñado. Entonces empezamos a codificar, probamos y lo que empezamos a hacer es corregir error, codificar. Eso nos va a llevar a tener un desarrollo extremadamente estresante, generalmente cuando hablamos de proyectos medianos. Y finalmente no se aprende mucho. Por ahí pones alguna nota y listo. Entonces es necesario que tú tengas en cuenta este modelo, incluso cuando tú vas a una entrevista de trabajo, es lo básico que tienes que saber. Tomar requerimientos, hacer el diseño, codificación, pruebas, validación, todo esto es muy necesario entenderlo, tener el concepto bien claro. Entonces, quisiera mostrarles este pequeño dibujo de lo que generalmente pasa cuando se está desarrollando software. Ponle pausa y checa más o menos lo que dice. Lo que nos da a entender sobre todo es que muchas veces el cliente tiene en mente algo o espera algo, y en muchos proyectos medianos o grandes se les entrega sí cosas parecidas, pero generalmente no lo que ellos están buscando. En este curso no nos enfocaremos mucho al diseño. Obviamente tenemos que tomar en cuenta la estructura de nuestras tablas para entender cómo fluye la información. Eso es algo muy bien pagado, el modelado de las bases de datos, entender qué es lo que quiere el cliente, su información, cómo va a estar estructurada. Y finalmente, cuando esto ya está creado, un analista que tiene bien consciente cómo fluye toda esta información tendrá una gran ventaja. Obviamente, por obvias razones, no es lo mismo que te pidan desarrollar algo y tú ni siquiera sepas de dónde sacar la información, a cuando tú tienes bien claro qué tablas existen y cómo fluye la información entre ellas. En tu pantalla es el modelo entidad de relación de la base de datos que nosotros vamos a estar utilizando. Las tablas las saqué de un libro llamado Oracle 9i, programación PLSQL. Ahorita la versión que estamos, bueno, la versión más nueva que tiene Oracle es la 11G. Los lenguajes SQL, el PLSQL, no han cambiado en su forma básica estructural, por lo que un libro de 9i nos puede servir así como uno de 10G y 11G. Los cambios que ha hecho Oracle tienen que ver más con el performance de las bases de datos. Después del diseño de la base de datos, de la estructura, entidad, relación, tenemos otra parte importante: cómo vamos a llegar a llenar esas tablas y la creación de los objetos. Para esto, obviamente necesitaríamos un DBA. Por aquí hay una información de lo que se necesita en el mercado, hacia grandes rasgos. Y quisiera que pusiéramos atención en dos aspectos importantes dentro del SQL, lo que llamamos DML, que son la manipulación de los datos que tenemos en las tablas, ya sea que tú quieras buscar, insertar nuevos datos, actualizar o borrar, y lo que es la definición de los objetos, ya sea crear un objeto, una tabla por ejemplo, borrarla o cambiar alguna de sus propiedades. Para comenzar, quisiera que te enfocaras un poco en esta pantalla de captura de información. Supongamos que el encargado de una escuela tiene esta forma. Entonces él puede o ella puede guardar, buscar, actualizar o borrar registros. ¿Qué instrucción DML necesitaría el programa para insertar en la tabla? Adivinaste, es un insert. En este caso sería insert into, insertar dentro de la tabla estudiantes, students, los campos a los que les vamos a meter información, y finalmente values y los valores. En este caso tú ves que hay algo que se llama sequence nextval. Este nos evitará a nosotros andar buscando el número consecutivo del identificador. Este nos lo dará automáticamente. Obviamente los valores corresponden a las columnas first name, Daniel, last name, Nieto, major, computer science y current credits 11. Vamos a insertar un
un dato en la tabla. Dice one row inserted. Ahora supongamos que en algún momento el encargado, la encargada necesita buscar a Daniel Nieto en la tabla. Obviamente a lo mejor no necesita poner la especialización o los créditos, simplemente con el nombre y el apellido. ¿Qué instrucción DML imaginas que vamos a usar para buscar? Exacto, un select. Aquí tenemos el ejemplo. Selecciona las columnas que nosotros queremos que nos muestre de la tabla estudiantes, donde first name sea igual a Daniel and last name igual a Nieto. Cuando entremos a las consultas más avanzadas verás que a veces es mejor usar like, o sea, algo como parecido a esta cadena, pero por lo pronto así lo vamos a usar directamente. Vamos a ejecutar y nos va a aparecer lo que nosotros habíamos insertado hace unos momentos. Ahora supongamos que al hacer la consulta se dieron cuenta que los créditos de Daniel no son 11 sino 15. Entonces aquí se cambiará a 15 y le pondría actualizar. Ahora, ¿qué es lo que hace internamente? ¿Cuál es la sentencia DML que nosotros necesitamos usar? Correcto, es el update. Esta sería la instrucción. Update la tabla, el nombre de la tabla. Set, o sea, poner current credits igual a 15. Tenemos 11, ahora vamos a poner 15. Donde first name sea Daniel y and last name Nieto and major Computer Science. Lo vamos a ejecutar. Dice que no terminamos correctamente. Esto es porque nos faltó aquí este simbolito. Vamos a ejecutarlo otra vez. Listo, se insertó. Vamos a usar un select solamente para comprobar que realmente haya cambiado de 11 a 15. Ejecutamos y dice 15. Aquí donde estoy usando esta consola de SQL es en Apex. El Apex hace un commit automático, o sea, guarda los cambios automáticos. Es por eso que cuando hacemos un insert no necesitamos ponerle commit. Finalmente tenemos un botón que se llama borrar, que en este caso, ya que tenemos identificado qué estudiante necesitamos quitar, le pondremos borrar. ¿Cuál instrucción de ML imaginas que se usa para esto? Exacto, es delete. Para el delete tenemos la palabra reserva de delete, el nombre de la tabla y las condicionantes donde, where, y lo que ya hemos visto, and, Computer Science, lo más específico que se pueda para no borrar otra. Obviamente al momento de borrar o actualizar, después veremos que lo más sencillo es utilizar los ID, identificadores únicos de cada una de las filas. Vamos a ejecutarlo. Dice que se borró. Para comprobar vamos a intentar buscarlo. Vamos a hacer un select y no data found, no lo encontró el dato. El script que estaremos nosotros usando lo saqué directamente del libro del Oracle 9i Programación PL/SQL, tal cual. Si acaso quité algunas cosas porque ese script viene para ejecutarlo en SQL Plus. Nosotros aquí lo vamos a ejecutar desde Apex. Entonces lo que te pido de tarea es que tú abras el archivo, veas lo que contiene y ejecutes cada una de las instrucciones. Obviamente, por ejemplo, si tratas de hacer un drop, que es borrar este objeto, quizás te diga, sabes que no existe. Si no existe, pues te mandará un mensaje de que no existe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una secuencia? Una secuencia es para no necesitamos buscar el último número que tiene los identificadores de cierta tabla. Lo hace automáticamente asignando la secuencia cuando nosotros hagamos los procesos de los inserts, por ejemplo. Entonces aquí tú verás cómo se crea una tabla, create table, el nombre de la tabla, los campos y tenemos los inserts, como los que vimos hace un momento. Hay opciones obviamente para cargar scripts completos. En este caso, como estamos aprendiendo, es muy importante tomar cada una de las instrucciones, ver qué es lo que sucede y así tener un conocimiento un poco más profundo del SQL. La siguiente parte del video se tratará de consultas enteramente, porque es de lo más importante que
que tenemos. Cuando ya tenemos todos los datos dentro de la tabla, hacer consultas es una actividad esencial. Por ahora es todo. Tienes muchos ejercicios que hacer. Investiga un poco más, agárrate un libro que te guste y nos vemos en el siguiente video. Gracias.